El mundo desarrollado está luchando contra un misterioso problema de salud. A pesar de tener más higiene y mejor atención médica que nunca, está aumentando el número de casos de enfermedades que antes se consideraban muy raras. Médicos, científicos y autoridades sanitarias luchan para entender la causa de esta crisis. Las respuestas que están encontrando amenazan con revolucionar la idea que se tiene de lo que es una vida sana. La gran estrella norteamericana de la natación, Tom Dolan, es el hombre más rápido en la prueba de los 400 metros. Su segundo récord mundial hizo añicos el primero, mejorándolo en 3/4 de segundo. Fue una actuación excepcional, ya que justo antes de la carrera tuvo que inhalar oxígeno de una botella, simplemente para respirar. El día de la prueba de los 400 metros intenté repetir la medalla de oro y estuve en la tienda de asistencia médica durante 4 o 5 horas, entre los preliminares y las finales, respirando oxígeno de una botella para así no hacer trabajar a mis pulmones más de lo que ya lo hacen. Al igual que otros 17 millones de norteamericanos, Tom Dolan padece asma crónica. Para quienes no sufren de asma es difícil entenderlo. Me refiero a que el ejemplo que suelo usar es compararlo a estar intentando respirar encerrado en un armario lleno de humo. Es una sensación bastante claustrofóbica. El asma de Tom es una forma muy común de desorden inmunológico, cuando el cuerpo humano se convierte en su peor enemigo. Me ha ocurrido un montón de veces, casi siempre mientras hacía ejercicio. Me costaba respirar y empecé a hiperventilar, me desmayé en el agua. Tuvieron que sacarme de la piscina y llevarme en una ambulancia al hospital. Al igual que pasa con muchas enfermedades similares, la causa exacta del asma sigue siendo un misterio. Esto hace que sea difícil de tratar y provoca en quienes lo sufren el temor de sus efectos. Te sientes inútil ante lo que te pasa porque no puedes controlarlo. Una vez que llegas a ese punto, empiezas a hiperventilar y te pones peor. Sabes que no puedes hacer nada y que dependes totalmente de la ayuda de los demás. Es una sensación aterradora. En los últimos 15 años, los índices de asma se han duplicado en todo el mundo. Hay al menos 150 millones de enfermos. Pero no incide de igual manera en todas las sociedades. El asma, que afecta al 30% de los niños que viven en los países desarrollados, sigue siendo una enfermedad rara en los países en vías de desarrollo, que tienen unas condiciones de vida menos higiénicas. Según el inmunólogo Graham Rock, esta alarmante tendencia es compartida por un cierto número de enfermedades poco conocidas. Existen 3 grupos de enfermedades cuya frecuencia está aumentando en los países desarrollados. En primer lugar, destacan las alergias, enfermedades como el asma, los eczemas y la fiebre del heno. Luego están las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1, que son enfermedades en las que el sistema inmunológico ataca tu propio cuerpo. Y además existen las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Nadie sabe en realidad el origen de estas enfermedades, pero lo que sí sabemos es que estos 3 grupos de enfermedades tienen que ver con desórdenes en la regulación del sistema inmunológico. La causa de estas enfermedades sigue siendo tan escurridiza como cualquier arma indetectable, pero sea lo que fuere, se está volviendo contra los propios sistemas de defensa. En cada individuo, el sistema inmunológico defiende al cuerpo contra infecciones peligrosas y elimina las células enfermas antes de que se multipliquen y provoquen enfermedades graves. Pero en las personas que padecen alergias y desórdenes inmunológicos, el sistema defensivo parece incapaz de funcionar como es debido. Por error, ataca sustancias inocuas y en un creciente número de personas lanza ataques contra el propio cuerpo. Aunque parezca lógico echar parte de la culpa al modo de vida occidental, el creciente estrés y la contaminación, los investigadores médicos piensan en una posibilidad completamente diferente.
conocida como la hipótesis de la higiene. Esta plantea que al estar eliminando la suciedad y los microorganismos, tal vez el hombre se esté enfermando a sí mismo. Quizá no sea que nos estemos exponiendo a algo, sino que hemos perdido algo. No es algo a lo que estamos expuestos, sino algo que hemos eliminado. Así que tu sistema inmunológico y el mío son la consecuencia de nuestra propia vida. ¿Será que estamos haciendo que nuestro sistema inmunológico aprenda un comportamiento inadecuado por falta de una exposición natural a los factores medioambientales con los que hemos evolucionado durante cientos de miles de años? El actual modo de vida y el entorno urbano aíslan a las personas de un gran número de microorganismos naturales. Quizá esto parezca que es bueno, pero la hipótesis de la higiene afirma que este aislamiento puede tener consecuencias devastadoras para la salud y, sobre todo, para la de los niños. Hace mucho que se sabe de la importancia del juego en el desarrollo de los niños. Ahora los investigadores médicos se están dando cuenta de la importancia del lugar en el que juegan. Si se mantiene a un niño demasiado limpio, creemos que los mecanismos de regulación que hacen que el sistema inmunológico se ponga en marcha no actúan porque no se les da la oportunidad. Desde muy pequeña, Helen Martin siente una fobia instintiva ante la suciedad. Cuando tenía 2 o 3 años y salía al jardín, si se me ensuciaban un poco las manos de tierra, entraba enseguida en casa para lavármelas. Entraba corriendo, con las manos en alto, diciendo: mamá, mamá, tengo las manos sucias. A pesar de hacer todo lo posible para evitar ensuciarse, cuando Helen tenía 12 años cayó gravemente enferma. Con el tiempo su médico llegó a la conclusión de que estaba padeciendo una enfermedad intestinal inflamatoria que amenazaba seriamente su vida. Se cree que el origen está en los continuos ataques del sistema inmune contra las bacterias del intestino. Pero la bacteria no es el problema. Durante estos ataques indiscriminados, la mucosa intestinal es dañada por fuego amigo. Y los efectos pueden llegar a ser muy graves. Cuando yo tenía 15 años, caí gravemente enferma. Y la crisis se manifestó no solo con diarrea, sino que mi intestino se estrechó hasta tal punto que no pasaba nada a través de él. La situación era tan grave que la única opción que le quedaba a Helen era una intervención quirúrgica urgente. Su cirujano se sorprendió al ver hasta dónde había llegado la enfermedad. Durante la intervención, el médico pudo ver cómo estaba yo por dentro. Le dijo a mis padres que tenía que eliminar un trozo de intestino que se había quedado completamente calcificado, que se había solidificado. Enfermedades como la de Helen Martin eran muy raras hasta hace solo unas décadas. Hoy día están extendiéndose rápidamente por los países más ricos del mundo. Aquí, los sistemas inmunológicos de hasta el 20% de las personas han enloquecido, dando lugar a más de 80 enfermedades distintas. Según afirma la hipótesis de la higiene, se debe a que los sistemas inmunológicos no están aprendiendo cómo comportarse correctamente. Los ciudadanos occidentales obsesionados con la higiene gastan miles de millones de euros cada año en productos de limpieza antibacterias. Muchos ni siquiera se lo piensan 2 veces antes de eliminar los gérmenes y los gusanos de su vida. Un creciente número de investigadores médicos está preocupado por esta tendencia.
La inmunóloga Polly Mathinger está convencida de que el hecho de eliminar la suciedad y los microorganismos que han bombardeado a los hombres a lo largo de la historia es un gran error. Hemos evolucionado a lo largo de millones y millones de años, desde los primitivos organismos, pasando por organismos algo menos primitivos, vertebrados, mamíferos hasta llegar a nosotros, y aquí estamos. Y nuestro sistema inmunológico nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y la gente, creyendo hacerlo bien, está tirando a la basura esos millones de años de aprendizaje. Es como ignorar las leyes de la física. Ya sabes, si ignoras la ley de la gravedad, vas a tener problemas. Si saltas de un acantilado, vas a tener problemas. Si ignoras la evolución, vas a tener problemas. 2, 1, despegue de la nave Atlantis. Si un entorno estéril pudiera proteger de las enfermedades, las naves espaciales deberían ser lugares saludables para vivir. Aislados de la mayoría de los gérmenes terrestres, los sistemas inmunológicos de los astronautas deberían estar en perfecto estado, pero según el gastroenterólogo Joel Weinstock, no es así. El sistema inmunológico de los astronautas queda comprometido cuando están en el espacio. Cuando regresan, su nivel de linfocitos es bajo y sufren daños. Según la NASA, tiene que ver con la gravedad cero. Cuando lo analizo me pregunto, esta gente está en una cápsula estéril, comiendo alimentos radiados. ¿Y qué ocurre con su flora intestinal? Y si uno permanece en un entorno tan limpio y estéril durante 6 meses o un año, ¿es posible que alguno de los daños inmunológicos que vemos en esta gente sea el resultado de la falta de exposición a bacterias y virus en lugar de la gravedad cero? Nadie vive en un entorno totalmente libre de gérmenes, pero estos ratones de laboratorio sí. El aislamiento ha tenido un efecto perjudicial en su sistema inmunológico. Los ganglios linfáticos, esas glándulas que se inflaman cuando hay una enfermedad, que se hinchan y se deshinchan, apenas existen en estos ratones. Hay células que funcionan como archivadores de pequeños fragmentos de bacterias, virus y larvas que hemos conocido en el pasado. Estas células no existen en estos ratones, o al menos no están bien desarrolladas. Así que si el sistema inmunológico no interacciona con el entorno, tampoco se desarrolla correctamente. Al no enfrentarse a rivales de los que aprender, parece que el sistema inmunológico no adquiere experiencia y no se comporta adecuadamente. Sin duda, se puede demostrar perfectamente que determinados animales son más susceptibles a ciertas enfermedades autoinmunes. Y se puede regular el rango al que son susceptibles exponiéndoles selectivamente a diferente flora bacteriana, cambiando así su experiencia bacteriana. Desde tiempo inmemorial, a lo largo de la evolución, todos los hombres nacieron en un mundo repleto de suciedad, gérmenes y parásitos. Sus sistemas inmunológicos tuvieron que enfrentarse a todas las amenazas. Con cada generación aumentó la sabiduría del cuerpo humano para defenderse a sí mismo. Mientras que los hombres de las cavernas arrastraban a las mujeres por los cabellos hasta las cuevas, mataban a los animales y se peleaban por el territorio, sus sistemas inmunológicos también luchaban, aunque nadie lo supiera. Se enfrentaban a lo invisible, luchaban contra cosas que el ser humano ni siquiera sabía que existían. Y sí, sin el sistema inmunológico todos habríamos muerto. Aún se necesita el sistema inmunológico para luchar contra los enemigos biológicos, pero en el entorno urbano es muy difícil saber quiénes son los verdaderos enemigos. Alejados de la tierra, bebiendo agua tratada y comiendo alimentos cada vez más elaborados. La hipótesis de la higiene dice que cada uno de estos factores juega un papel crucial en el mal aprendizaje del sistema inmunológico. No sé cuál es la bacteria que más me hubiera gustado que tuvieran mis hijos. Solo sé que me gustaría que tuvieran alguna. Estar esterilizado no es bueno. El ignorar toda la evolución también es malo. Cada año millones de niños de los países en vías de desarrollo mueren de enfermedades infecciosas.
Pero en las higiénicas sociedades occidentales, las enfermedades alérgicas son actualmente la mayor amenaza para la salud infantil. El epidemiólogo Julian Cran considera que estas enfermedades del sistema inmunológico son el precio que hay que pagar a cambio de una reducción drástica de las infecciones infantiles. Una serie de investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo sugiere que existe una relación entre infecciones y enfermedades alérgicas en desarrollo. Cuantas más infecciones sufres, hay menos posibilidades de que te conviertas en alérgico. Wellington, en Nueva Zelanda, es una típica ciudad higiénica del primer mundo. También tiene el desafortunado honor de ser una de las capitales del asma del mundo. Peter Cole y su familia son una de las razones. Él, su mujer y sus 3 hijas sufren de asma. Cuando uno tiene una familia afectada por el asma, siempre lo tiene en cuenta. Lo único que puedes esperar es manejar la situación lo mejor posible para seguir con tu forma de vida. Peter y su familia deben tomar constantemente medicación para controlar el asma y seguir con vida. El asma puede ser terrorífica. Mi mujer y yo teníamos un hijo. Murió hace 7 años. Una de las razones de su muerte fue el asma. Así que sin duda es una situación que hay que tener en cuenta seriamente, porque tiene una gran capacidad de matar y las cosas se pueden complicar en cualquier momento. Un niño puede estar bien en un determinado momento y al rato estar jadeando al respirar. Te rompe el corazón ver a un niño esforzándose por tomar aire y tosiendo espasmódicamente, sin poder parar. Casi todas nuestras actividades tienen que transcurrir en interiores, porque no podemos hacer muchas de las cosas que hacen otras familias, como dar paseos en bicicleta, hacer deporte, o simplemente ir al parque a dar patadas a una pelota. No lo podemos hacer. Como mucho podemos dar un paseo por la playa o algo así. Paradójicamente, el estilo de vida en el interior que impone el asma puede ser responsable en parte de los problemas de la familia Cole. Actualmente se estima que los ciudadanos urbanos pasan alrededor del 90% de su tiempo encerrados en entornos artificiales que mantienen alejadas casi todas las formas de vida natural. El Dr. Mark Donoghue, especialista australiano en salud medioambiental, piensa que al igual que la vida en el espacio, la vida en el interior de estos aparentemente protegidos ambientes está realmente lejos de ser lo ideal para la salud. Pienso que la gente considera su casa una nave espacial que estuviera herméticamente sellada, ya sabe, cerrando las puertas para evitar ser atacados. Lejos de ser una estación espacial, en el sentido de un oasis en el que el mundo no puede entrar, lo que hemos hecho es impedir que el mundo natural entre, y justamente ahí es donde está el problema. Hace que los niños permanezcan alejados de esas cosas que les permiten desarrollar una fuerte inmunidad y que crezcan sanos. Mark Donoghue vive en Sydney y es especialista en diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con sistemas inmunológicos debilitados. Estos enfermos están obligados a permanecer refugiados en sus casas, pero según el Dr. Donoghue, los espacios cerrados contienen muchas de las causas de los síntomas que se pretenden evitar. En su afán por la limpieza, los occidentales han introducido en sus hogares un gran número de productos químicos cada vez más potentes. Cada vez hay más personas que exponen habitualmente sus cuerpos a estos potentes productos antimicrobianos. Mark Donoghue afirma que esta es una receta segura para el desastre.
No podemos considerar como enemigos al resto de los seres vivos sin destruir como consecuencia nuestra propia salud. Decidimos matar a los microbios, eliminarlos a todos, en la creencia de que el ser humano estaría más sano sin ellos. Pero gracias a Dios no lo hemos logrado, porque sin microbios en el intestino, ni las funciones del cerebro ni las de nuestro sistema inmunológico serían normales y nuestro crecimiento sería pobre. Son pocos los que se dan cuenta que al eliminar los gérmenes de sus casas, también se eliminan bacterias esenciales que habitan en el cuerpo humano. Incluso cuando se bebe agua del grifo, se está declarando la guerra contra esos inquilinos microscópicos. La cloración del agua tiene de bueno que mata los organismos que lleva, pero lo ideal es eliminar el cloro antes de beberla, porque el cloro continúa su función esterilizadora cuando está en el interior del cuerpo. Los doctores Hugh Dustan y Tim Roberts de la Universidad de Newcastle en Australia son expertos en el ecosistema microbiano que hay dentro del cuerpo humano. Su equipo de detectives de la suciedad analiza las heces de las personas afectadas por enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. Intentan descubrir cuáles son los vínculos entre estas enfermedades y el equilibrio natural microbiano o su carencia del sistema digestivo. En el interior de nuestro organismo hay aproximadamente 2,5 kilos, a veces 3 o 3,5 kilos de bacterias que residen en nuestro aparato digestivo. La gente se sorprende de esto. Tiene el concepto erróneo de que las bacterias son siempre causas de enfermedades, pero lo cierto es que juegan un papel muy importante para mantenernos sanos. Este equipo de forenses fecales afirma que los productos químicos modernos y los agentes antimicrobianos pueden provocar un desequilibrio en la salud de las bacterias del aparato digestivo. Eso trae consigo que los organismos dañinos empiezan a multiplicarse, provocando una serie de problemas asociados a las enfermedades autoinmunes y a las alergias. De nuestras investigaciones se deduce un resultado impresionante. El equilibrio entre microorganismos, en particular la Escherichia coli, en el intestino, está cambiando en pacientes con enfermedades crónicas. De entre todas las bacterias, la Escherichia coli es el enemigo público número 1, pero en realidad solo un fragmento de Escherichia coli merece esa reputación tan temible. Otros muchos juegan un papel importante en la transformación de los alimentos en energía para los músculos y en elementos químicos para el cerebro. Una vez más parece que el miedo a los gérmenes no tiene nada que ver con la realidad. Desde luego, según lo que vemos por la televisión, parece ser que toda bacteria es mala. Y hemos declarado la guerra contra ellas. Desde el invento del microscopio, el temor a las formas de vida invisible que habitan el mundo y el cuerpo humano no ha dejado de aumentar. Para algunos, este temor se ha convertido en una auténtica fobia. Mi madre, cuando yo era niña, nos obligaba a lavarnos las manos una y otra vez. No podíamos tocarnos la cara para no coger gérmenes. Si algo se caía al suelo, por ejemplo un trapo de cocina, había que cambiarlo por otro. Yo sigo haciendo lo mismo. Quiero decir que si algo entra en contacto con otra cosa que tenga bacterias o gérmenes, hay que alejarlo. Aunque Jean Hermanson fue educada para temer y evitar los gérmenes, su propio sistema inmunológico ha demostrado ser su peor adversario. Jean sufre de esclerosis múltiple, otra habitual enfermedad autoinmune actualmente en auge. Solo en los Estados Unidos ataca a 200 nuevas víctimas cada semana, la mayoría entre 20 y 40 años de edad. Los repetidos ataques del sistema inmunológico de Jean le han dejado cicatrices en el cerebro y en la médula espinal. Estas cicatrices interrumpen las señales eléctricas que atraviesan el cuerpo de Jean.
Los efectos van desde debilidad, insensibilidad y fatiga a problemas de visión y desorientación. La enfermedad ha convertido a Jean en uno de los innumerables heridos que siguen en pie del mundo moderno. Yo creo que lo peor de la esclerosis múltiple es que hay síntomas que no se ven. Ya sabes, la gente suele decir, tienes buen aspecto. O simplemente no me creen y dicen, tienes una actitud negativa. Y no se trata de mi actitud. Realmente se trata de fatiga física. La causa de la esclerosis múltiple sigue siendo un misterio, pero algunos científicos creen que es una falta de formación la que lleva al sistema inmunológico a atacar el cerebro y el sistema nervioso por error. El sistema inmunológico actúa contra las infecciones, pero no hay ninguna infección. Así que lo que se produce es un contexto infeccioso ficticio, en el que el sistema inmunológico se pone en marcha en ausencia de infección. A pesar de las décadas de investigación, los inmunólogos aún siguen sin saber qué es exactamente lo que hace que el sistema inmunológico se active. Un nuevo tipo de respuesta inmunológica llamado modelo de peligro rechaza la idea habitual de que los cuerpos están en guerra contra todos los microorganismos. Polly Mazinger opina que un sistema inmunológico sano no ataca nada a no ser que sea atacado. El modelo de peligro funciona así. Tienes una comunidad, tienes policía. Entran los turistas, entran los que van de vacaciones y los inmigrantes. Hay perros y gatos, gallinas y todo tipo de cosas. Y la policía jamás reacciona hasta que alguien les llama y dice, hay alguien rompiendo una ventana. Entonces es cuando entran en acción. Así es como funciona el sistema inmunológico. Nunca reacciona hasta que alguien llama. Una célula llama y dice, alguien está haciendo daño. En las personas que sufren esclerosis múltiple y otras enfermedades, el sistema inmunológico parece incapaz de distinguir entre los vecinos, los turistas y los que rompen las ventanas. De niña, el sistema inmunológico de Jean Hermanson tuvo pocas posibilidades de aprender cómo diferenciar entre enemigos y aliados. Después de caer enferma con 5 años, sus médicos le recetaron un tratamiento para matar las bacterias que habían penetrado en su interior. Cuando yo era niña, tuve una neumonía y fiebre reumática. Mi madre siguió las órdenes de los médicos para que tomara antibióticos hasta los 16 años. Así que estuve tomando una dosis al día de penicilina desde los 5 hasta los 16 años. Según la hipótesis de la higiene, al eliminar repetidamente los organismos malos del cuerpo, también se mata a los buenos. Los organismos que consideramos importantes para el aprendizaje del sistema inmunológico no son en absoluto peligrosos para un individuo normal. Parece que el sistema ha podido elegir como compañero de entrenamiento en su proceso de aprendizaje a organismos que no suponen un peligro de muerte, sino a organismos que están siempre presentes en el medio ambiente. Solo un pequeño porcentaje de todas las bacterias con que nos encontramos cada día provoca en realidad enfermedades. Existen miles, decenas de miles, millones de distintos tipos de bacterias, y la cantidad de enfermedades provocadas por las bacterias supone un porcentaje muy pequeño. En Roma, la investigación sobre la esclerosis múltiple está comenzando a dar la vuelta a la idea de que los gérmenes solo pueden ser dañinos. En este caso parece que el volver a introducir determinado tipo de bacteria dentro del cuerpo sería una manera de frenar el impacto devastador de esta enfermedad. Hace más de una década que Marina Zenobi lucha contra la esclerosis múltiple. Aunque su enfermedad le fue diagnosticada en una etapa relativamente temprana, Marina sufrió unos síntomas terroríficos y sabía que podían ser peores. Al principio comencé con problemas en las piernas y tenía dificultad para caminar. Me acababa de casar
Y la idea de tener una familia e hijos era muy importante para mí. Quizá no de inmediato, pero esa era mi idea. En lugar de eso, todo quedó en suspenso, como si estuviéramos esperando que ocurriera algo. Marina supo que los neurocientíficos Marco Salvetti y Giovanni Ristori estaban probando una terapia radical en la Universidad de Roma. Y se ofreció como voluntaria para las pruebas con la esperanza de que la esclerosis múltiple dejara de arruinar su vida. El equipo del Dr. Salvetti inyectó la vacuna contra la tuberculosis a 14 pacientes con esclerosis múltiple. La vacuna utiliza una microbacteria viva, pariente cercano de la que causa la tuberculosis. Los científicos creyeron que al ser la tuberculosis uno de los adversarios más antiguos del hombre, su pariente próximo podría ser un efectivo compañero de entrenamiento para el sistema inmunológico. Mycobacterium tuberculosis es también uno de los importantes y viejos microbios que nuestro sistema inmunológico ha estado utilizando durante años. Así que suministra muchos antígenos que tal vez son fundamentales para el bienestar del sistema inmunológico. El doctor Salvetti esperaba que la microbacteria viva atrajera la atención del sistema inmunológico y le hiciera recordar que su deber no era atacar a las células sanas del sistema nervioso. Los sistemas inmunológicos de algunas personas, si no encuentran microbios, pueden empezar a luchar contra los elementos que forman su propio cuerpo. De alguna manera, nuestro sistema inmunológico ha sido educado por los microbios, así que siempre necesita microbios para funcionar adecuadamente. Los voluntarios del Dr. Salvetti no esperaban una cura milagrosa. Las lesiones cerebrales provocadas por la esclerosis múltiple son irreversibles, pero rezaban para que cesaran los ataques de su propio sistema inmunológico. El Dr. Salvetti no promete una respuesta a estas oraciones, pero los resultados de las pruebas sí ofrecen un significativo rayo de esperanza. Lo que hicimos fue controlar la actividad de la enfermedad antes y después de la vacuna. Y lo que encontramos fue, en primer lugar, que no había incremento de la actividad de la enfermedad. Después de solo una dosis de microbios, el número habitual de ataques al sistema inmunológico de los pacientes se redujo a la mitad. Esta disminución fue bastante significativa. Yo diría que fue comparable a la disminución que se puede observar con los tratamientos de hoy en día. Esto es prometedor para futuros experimentos. Ya es un gran avance. Hace que las recaídas sean más leves y menos graves. He conseguido que las crisis repentinas no me hagan sufrir tanto. Estamos convencidos de que esta es realmente una terapia preventiva. También puede ser, en la más optimista interpretación de los datos, que obtengamos algún tipo de protección mucho más duradera. Aún hay que establecer esto. La compleja relación entre los sistemas inmunológicos, el medio ambiente y el estilo de vida significa que los misterios de las enfermedades autoinmunes pueden tardar años en ser resueltos. Pero parece que la curación de una terrible enfermedad puede ser sencillamente una dosis regular de un parásito conocido. Hace 17 años Bernie Brown empezó a tener un problema crónico de salud. Su médico llegó a la conclusión de que estaba padeciendo una dolencia inflamatoria intestinal conocida como la enfermedad de Crohn.
El impacto que le causó el diagnóstico aumentó al saber que la enfermedad no tenía cura. Es difícil explicar exactamente cómo te sientes, porque lo primero que te pones a pensar es si vas a estar así el resto de tu vida. Y tu calidad de vida se va a pique hasta un punto que es impresionante. Yo era investigador de una agencia federal. Tenía un trabajo muy exigente. Cuando estás intentando detener a alguien o estás realizando una vigilancia y estás observando una casa, tienes que estar sentado durante horas y horas. De repente, ya sabes, te entran ganas de ir al baño. ¿Qué haces? Las potentes sustancias químicas producidas por un hiperactivo sistema inmunológico inflaman y provocan lesiones en los intestinos de los enfermos de Crohn. Pero Bernie descubrió que la eliminación quirúrgica del tejido dañado no detenía los síntomas debilitadores durante mucho tiempo. Poco después de la intervención quirúrgica, durante las revisiones, los médicos decidieron hacerme más pruebas y descubrieron que la enfermedad de Crohn se había reactivado. El doctor Joel Weinstock es especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales. En algunas sociedades occidentales, estas enfermedades afectan a 1 de cada 250 individuos de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Hace una generación eran casi desconocidas. A pesar de los años de investigación, los médicos no han logrado encontrar ningún microorganismo que pudiera ser la causa de la enfermedad. Esto ha animado a Weinstock a buscar el eslabón que faltaba. Llegó a la conclusión de que con ciertos tipos de bacterias, el hombre ha eliminado el más antiguo compañero de entrenamiento de su sistema inmunológico, los gusanos parásitos conocidos como helmintos. Este es un mundo lleno de gusanos y siempre hemos estado expuestos a estos organismos. Solo en el mundo moderno todos utilizamos zapatos, caminamos sobre las aceras y tenemos una sanidad perfecta. Y lo que nos ha sucedido es que el incremento de la enfermedad de Crohn ha ido en paralelo con la desaparición de estos organismos en nuestra sociedad. Cualquier país que esté desgusanándose, es decir, eliminando estos parásitos de los niños, parece estar desarrollando un rápido crecimiento de las enfermedades inmunológicas. El Dr. Weinstock cree que al eliminar estos polizones microscópicos se han desequilibrado los sistemas inmunológicos. Este desequilibrio hace que algunos lancen ataques devastadores contra las bacterias que normalmente habitan en los intestinos. Lo que pudiera estar ocurriendo en el intestino de los pacientes con una enfermedad intestinal inflamatoria es que, en el proceso de intentar mantener a esas bacterias bajo control, hay una sobrereacción. Es decir, que se está utilizando un circuito equivocado para mantener el equilibrio de las bacterias. Por decirlo de alguna manera, se empieza a usar otros circuitos que son destructivos. Falta de energía, dolor en el bajo abdomen, fatiga continua. Me acuerdo de haber estado caminando y sufrir un dolor que me dejaba doblado y me hacía caer al suelo. Así de mal. Tras años de padecer muchos dolores, Bernie tuvo noticias de que el Dr. Weinstock estaba realizando una investigación en la Universidad de Iowa. El tratamiento era muy poco habitual, pero en esa época Bernie estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Esta probeta contiene el agente biológico que utilizamos para tratar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Les suministramos unos 2.000 o 2.500 huevos con un poco de zumo.
Los huevos se obtienen de gusanos parásitos que se cultivan en un laboratorio. Y estos gusanos producen unos huevos que, una vez purificados, se consideran seguros para utilizarlos en personas. El doctor Weinstock esperaba que al volver a introducir estos parásitos en los cuerpos de los pacientes, amortiguaría su excesivamente activo sistema inmunológico. Al mantenerlo ocupado deteniendo a estos parásitos, tal vez se acabarían sus dañinos ataques contra los intestinos. No hace falta decir que estábamos muy nerviosos cuando se lo administramos al primer paciente. Lo observábamos cuidadosamente. Pasaron un par de semanas sin que ocurriera nada. El paciente no enfermó, pero tampoco mejoró. Sabíamos que la gente estaba vivo. No estábamos decepcionados, pero contentos al ver que no habíamos hecho daño a nadie. Unas 2 semanas y media después del tratamiento, el paciente nos llamó y nos dijo que se encontraba mejor, que la diarrea se había detenido y que sus dolores y su fatiga habían desaparecido. También habían desaparecido muchos de sus síntomas crónicos. Los síntomas de los pacientes de la prueba fueron remitiendo uno tras otro y no sufrieron ningún efecto secundario. Ahora vuelven para recibir una dosis de zumo con huevos de gusano cada 3 semanas, el tiempo que parece que tarda el sistema inmunológico en eliminar los gusanos microscópicos del cuerpo. Para Bernie Brown es la mejor bebida que ha tomado nunca. Dr. Weinstock, esto es muy especial. Es una bebida que me ha cambiado la vida. Hay una diferencia como de la noche al día. Es como si hubiera vuelto a nacer. Me encuentro bien de repente, después de haberme sentido como un guiñapo durante tantos años. Quiero decir que ya no recordaba haberme sentido tan bien. Quizá en los próximos años lleguemos a entender mejor nuestra relación con el medio ambiente y tal vez deseemos volver a exponernos a ciertas cosas que hemos perdido. No se trata de volver a vivir entre la suciedad, ni de beber agua contaminada, ni coger una salmonela o el cólera. Pero sí debemos volver a exponernos de manera controlada a las cosas que sabemos que son saludables, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Actualmente una oleada de experimentos está dando a conocer la razón por la que hay que revisar la relación con los antiguos aliados microscópicos. Un contacto entre los niños y estas arcaicas formas de vida podría evitar una vida de sufrimiento humano. A la edad de 11 años, Rachel Shelton ya es una veterana de las guerras bacterianas del mundo moderno. Ha estado luchando durante toda su vida contra una alergia dermatológica conocida como eczema o dermatitis. Hoy, Rachel está preparándose para defender su título de reina del carnaval local. En muchas ocasiones, su enfermedad la ha convertido en prisionera dentro de su propia casa. Cuando ves que tus amigos salen y tú no puedes salir con ellos, es realmente decepcionante. Porque no puedes hacer lo que hacen los demás. Al cumplir los 7 años, no había ni un solo rincón de su cuerpo que no estuviera afectado por el eczema, desde los párpados, que apenas podía abrir porque estaban llenos de grietas, hasta detrás de las orejas y el cuero cabelludo. Todo estaba cubierto. Y entonces fue cuando tuvimos que pasar mucho tiempo en el hospital. Si nosotros mismos no llegamos a entenderlo, ¿cómo se lo vamos a explicar a una niña? Así que siempre he dicho que se trata de luchar juntos contra esto. El eczema se produce cuando el sistema inmunológico reacciona de manera agresiva contra una serie de sustancias comunes, como puede ser el polvo, el agua clorada o los aditivos alimentarios. La mayoría de las personas considera que el eczema es un comezón, pero para quien sufre eczemas es en realidad un picor que da ganas de rascarse y entonces se provoca un sarpullido. Hay un insoportable picor continuo. Ni por la noche hay descanso. Está despierta rascándose. No deja de llorar.
Hay veces que se siente tan impotente que la he visto con mis propios ojos coger un cepillo del pelo y rascarse con él. Y no hay nada que yo pueda hacer por ella. Así que para mí es lo más horrendo que existe. Desesperada, Angela Shelton decide apuntar a Rachel en un experimento de reeducación del sistema inmunológico dirigido por el Dr. Peter Arkwright de la Universidad de Manchester en Inglaterra. La verdad es que estaba muy deteriorada, ya que también sufría de asma, dos problemas que suelen ir juntos. Y en aquel momento yo me sentía incapaz de seguir adelante. No podía más. Qué vida la nuestra, qué horrible. ¿Qué tal va la dieta? Vamos bien, solo hay un par de cosas que no podemos tomar. Como la leche. Tomé una bebida hecha con leche. Y de repente empecé a tener unos picores terribles, insoportables. El doctor Arkwright afirma que la higiene de la época moderna ha reducido la cantidad de enfermedades, pero también ha dejado los sistemas inmunológicos pobremente educados. Como pediatra, considero al sistema inmunológico como un niño al que hay que educar. Si quieres que un niño se desarrolle bien en la sociedad, habrá que educarle desde muy pequeño. El experimento de reeducación del sistema inmunológico del Dr. Arkwright empezó con un examen de la piel de 40 niños afectada por dermatitis. Después inyectó a la mitad de ellos una solución que contenía bacterias muertas conocidas como Mycobacterium vaccae, que se encuentran habitualmente en la tierra y en el agua sin tratar. Al resto de los niños se les suministró un placebo inocuo. Se les volvió a examinar la piel al mes y a los 3 meses. El resultado del tratamiento con las micobacterias fue muy esperanzador. Los 20 niños a los que les fue administrado el placebo notaron poco cambio en la gravedad de su dermatitis atópica, mientras que aquellos que habían recibido la Mycobacterium vaccae presentaron un 50% de reducción en la zona de piel afectada. Empecemos desde arriba. Ahora tienes la cara muy bien. Sí, la tengo mucho mejor. Está muchísimo mejor que antes. Va muy bien. Gracias. El resultado sugiere que con una sola exposición a la bacteria correcta, el sistema inmunológico de un niño puede aprender a comportarse como es debido. Esta es otra prueba que confirma la hipótesis de la higiene y una ventana abierta a la esperanza para Rachel, su familia y amigos. La inyección que me pusieron me ayudó mucho. Me siento mucho mejor. Y ellos están encantados conmigo porque si estoy mejor pueden hacer más experimentos. La bacteria estimula al sistema inmunológico y lo educa. Por un lado, prepara al cuerpo para que luche contra la infección y por otro lado contiene la actividad de otras partes del sistema inmunológico que puedan dañar al cuerpo. Lo único que puedo decir como madre de una niña que sufre eczemas, que los ha tenido tan graves que ni siquiera podía caminar, ver que con solo una inyección tu hija puede salir a jugar con sus amigos y hacer las cosas normales que hacen los niños, que pueda pasar el día entero en el colegio, y todo por una vacuna. Para mí ha sido como un regalo de Dios. Es demasiado pronto para considerar que la vacuna micobacteriana cura. No obstante, los científicos tienen la esperanza de que con el tiempo pueda ayudar a acabar con una serie de enfermedades alérgicas, como una que es alarmantemente común, el asma. Todas las mañanas, Darren Hammond coge lo que todos los asmáticos necesitan tener a mano, su inhalador. Aunque esté en su casa o en el trabajo o simplemente de paseo, el hecho de tenerlo consigo no solo le da seguridad, sino que puede salvarle la vida.
Librarse de tener que inhalar un medicamento cada vez que su sistema inmunológico se descontrola es algo que Darren desea con todas sus fuerzas. Me encantaría que hubiese algo para que no tuviera que usar el inhalador. Si me pudieran poner una vacuna una vez al año o cada 6 meses, significaría que no tendría que preocuparme de tomar esta medicación que previene o alivia los síntomas. Sería maravilloso. A raíz de haber leído un artículo escrito por el grupo de investigación sobre el asma de Wellington, en Nueva Zelanda, Darren se ofreció voluntario para sus ensayos. Están haciendo pruebas para averiguar si el tratamiento experimental contra el eczema que padece Rachel Shelton también puede prevenir el asma. De momento, Darren ha participado en 2 pruebas preliminares en las que se utilizaron compuestos micobacterianos. Según Julian Crane, epidemiólogo del grupo de investigación, si se realizan pruebas rigurosas durante los próximos años, quizás se logre llegar a desarrollar una vacuna efectiva contra el asma. Una bacteria es una cosa extremadamente complicada, diminuta, pero de una complejidad muy grande. Y es probable que lo que activa el sistema inmunológico solo sea una pequeñísima fracción de la bacteria. Con el tiempo podremos descifrar exactamente cuáles son los componentes clave que lo provocan. En otros países se realizan investigaciones similares, por eso los asmáticos tienen la esperanza de que sus inhaladores sean pronto algo del pasado. Saber que, ya sabe, que te pueden administrar una vacuna que te dejará limpio es algo increíble. Y creo que quizá ahora o quizá más adelante, pero más pronto o más tarde van a encontrar la manera de hacerlo. Un creciente número de científicos está convencido de que al restaurar la relación entre el cuerpo y los microorganismos, una nueva era de paz llegaría a los cuerpos que están en guerra. Estos arcaicos enemigos pueden incluso ser la clave para un tratamiento contra la oleada de alergias y enfermedades autoinmunes que barren el mundo moderno. Mientras tanto, quizás sea mejor dejar a un lado algunas de las armas antibacterianas y se piense 2 veces antes de intentar vivir en una zona de exclusión biológica. Nosotros nos desconectamos de todo. Podemos incluso desconectarnos de nosotros mismos. Pero el sistema inmunológico no lo hace. Está siempre conectado. Está conectado a todo. Nosotros estamos conectados a todo. Y cuando intentamos desconectarnos de todo, no nos estamos haciendo, como especie, un gran favor. Si se continúa con el temor a las criaturas microscópicas del mundo natural, se demostrará que el hombre es el peor enemigo de sí mismo. Es hora de replantear nuestra estrategia de ganar la guerra contra los microbios como si fuera una guerra de verdad, como si fuera la guerra de Vietnam de la humanidad a la que vamos y arrojamos sin más napalm. Es hora de dar marcha atrás y de preguntarnos cuál es nuestra relación con ellos. Según lo veo, es más un diálogo que una guerra. Las células están conversando entre sí. Conversan con el medio ambiente. Es un diálogo. No es una guerra. No estamos en guerra con todo lo que nos rodea.